Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles 15 de mayo. Ya estamos en la mitad del mes. Querido amigo, en un día frío en la región metropolitana. Y dicen que puede haber unas gotitas en la tarde. Así han dicho, pero de momento no cae nada. Hasta ahora seco. Está con nosotros, como siempre, el doctor Acosta en lo que va a ser un verdadero dueto este día miércoles, ¿eh? Mira, la verdad que va a ser entretenido, a pesar de que no tenemos nuestros panelistas tradicionales de día miércoles, vamos a poder conversar y profundizar en varios temas, porque esta actualidad del día a día no nos da descanso, ¿eh? Partamos por un tema que es bastante preocupante, doctor Acosta, y que mejor que tener un médico para analizarlo, ¿no? Porque hemos conversado todos los días del tema de la ley corta de ISAPRE. Por supuesto, si hay alguna pregunta, podemos ir resolviendo a lo largo del programa. Pero ayer se armó una polémica, ayer a última hora, diría yo, estuvo en algunos noticieros de la noche, en torno a la eventual manipulación o el eventual error que podría haber en términos de la cantidad de personas que hay en listas de espera. De hecho, la oposición reaccionó inmediatamente, el líder de la oposición, digamos, José Antonio Castro, inmediatamente tuiteó diciendo que esto era indignante. Básicamente se trataría de alrededor de 300.000 personas interconsultas que estarían borradas de las listas de espera del Hospital Sotero del Río, ni más ni menos. Así es. Se ha dicho que es un error garrafal, otros han dicho esto es lo que hace revelar la fragilidad del sistema. Contextualicemos un poco, Jorge, de qué se trata esta polémica y qué responsabilidad puede caber a quién y qué efectos puede tener en la dimensión real del problema que enfrentan las listas de espera en el sistema de salud estatal. A ver, lo primero que hay que saber es que esto es una vergüenza de marca mayor, porque lo que sucedió fue que el Hospital Sotero del Río en tan solo un día borró de un plumazo 323.000 personas que estaban en listas de espera. Esto es especialmente grave porque no hay que olvidar que son en torno a 2,4 millones de personas las que están en lista de espera en todos los hospitales del país. Entonces, 300.000 sobre 2,4 es un número súper relevante. Y al mismo tiempo hay que considerar que evidentemente surge una duda con respecto a cuál fue el procedimiento si todo se ejecutó el mismo día. Esta fue una noticia que se publicó en Tele 13 en la noche con una interesante entrevista que yo los invito a verla, y además salió también en La Tercera, en el Early Access de la noche. Y esto es un verdadero escándalo porque fue el propio Servicio de Salud Metropolitano Suroriente el que hizo una auditoría al hospital y que detectó que estaba esta irregularidad, que viene a recordar también polémica. No olvidemos que la entonces oposición y hoy día oficialismo llevó a la Contraloría al ministro Mañalich por una eventual mala utilización, ¿cierto?, de los procedimientos para sacar y egresar a personas de lista de espera. Luego de eso se demostró que estaba todo en regla, pero ahí rasgaron vestiduras. Y por lo tanto, evidentemente, este es el mejor minuto para hacer ya lo que se está transformando en una verdadera sección de nuestro programa, de siempre hay un tuit. Adivinen quién tuiteó el 7 de diciembre de 2017 a propósito de una situación similar. El presidente de la República, Gabriel Boric Fonte. En ese minuto, diputado, que dijo: esto es gravísimo, la reducción artificial de listas de espera durante el gobierno como mecanismo de propaganda. Ojalá respondan seriamente. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Cuando le tocó a este gobierno una situación como esa, no solo no habló el director del Servicio de Salud, no solo no habló el subsecretario de redes asistenciales, no solo no habló la ministra, sino que no ha habido una sola palabra del presidente de la República. La gran pregunta que uno se hace es: ¿hasta cuándo se ríen en la cara de la gente? Ayer uno veía en la entrevista cómo los periodistas fueron a hablar con las personas damnificadas por esta situación y les decía: mire, aquí dice el hospital que a usted lo llamaron en reiteradas ocasiones y nunca fue al hospital a presentarse. Y todas las personas decían: mira, a mí nunca me llamaron, nunca me contactaron. Había una señora que decía: llevo 7 años esperando por una interconsulta con un neurólogo para mi hijo y todavía no me llaman. Ya se le había hasta olvidado incluso que tenía esa interconsulta pendiente, y dijo: si usted me dice, finalmente yo puede ser que nunca me hubiese acordado. Porque el abuso, porque esa es la palabra, el abuso que está ejerciendo el Estado, los prestadores estatales de salud, los hospitales, los consultorios, en contra de las personas es inaceptable. Porque pareciera ser que da lo mismo. Hace algunas semanas atrás conocimos la noticia de que los funcionarios estatales en promedio se toman un mes de licencias médicas, pagadas, porque el sueldo de los funcionarios estatales es un derecho, dicen ellos. Entonces, vayan o no vayan a trabajar, les tienen que pagar igual. ¿Cuántos de los amigos que nos están escuchando hoy día, que están unos minutitos trasladándose a almorzar o que están ahí yendo a buscar a los niños al colegio, oye, si no van a trabajar,
no les pagan nomás. Bueno, a los funcionarios públicos les pagan. Igual. Y además, no solo eso, si tú haces un doble clic en los funcionarios estatales de salud, aumentan un 50%, 45 días al año no trabajan. Entonces pareciera ser que les da un poquito lo mismo si los atienden, si no los atienden, si los sacan de la lista, y si las personas tienen que esperar en promedio un año y medio para atenderse. Aquí el problema gravísimo es que nos acostumbramos a un Estado que maltrata y abusa de los pacientes. Con esta cantinela que lamentablemente levantan desde hace mucho tiempo los políticos de izquierda, que empiezan a decir que cada peso que se va al sistema privado para cuando una persona se atiende en una clínica, se atiende en un hospital, es un peso que se le quita al Estado y que por lo tanto se desmantela la salud pública. Mira, a mí no me interesa ni desmantelar la salud pública, ni tampoco ver para dónde van los pesos. Lo importante es que los pesos vayan a las personas, a los usuarios. Si piensas tú que si logramos en pandemia que a ninguna persona que lo necesitó le faltara un ventilador mecánico, porque dispusimos todo lo mejor de la red privada y de la red pública para que las personas se pudieran atender, se adelantaron la construcción de hospitales, se hicieron hospitales modulares, se trasladaban en aviones de la FACH pacientes graves, en UCI con ventilación mecánica, también en aviones privados, se hizo el centro hospitalario Huechuraba, se adelantaron a nivel, digamos, destacado a nivel mundial, el poder tener las vacunas disponibles para los chilenos. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo frente a la dramática crisis, la verdadera alerta sanitaria que tenemos de listas de espera? Es decepcionante ver que hoy día los únicos que celebran a propósito de la aprobación de la ley corta son el gobierno. La única feliz, radiante, es la ministra de Salud. Y que no dijo una sola palabra a propósito de lo que pasó en el Hospital Soto del Río. Es una vergüenza. Es una vergüenza que este gobierno se felicite por resolver un problema que afecta a tan pocos chilenos y no el gran problema que afecta a los 16 millones de chilenos que están en FONASA y que siguen siendo maltratados por el Estado. La verdad que yo estoy bien molesto con esta situación y creo que llegó la hora de que de una vez por todas el gobierno se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer para cambiar la forma en que se está tratando a los más pobres entre los pobres, porque no olvides que ¿quiénes son los que se atienden en el Soto del Río? Bueno, partamos por los 3 millones de pacientes FONASA que no tienen acceso a la libre elección, que no van a poder acceder a la modalidad de cobertura complementaria. Porque dicen, no, hoy día se felicitan todos. Sale el superintendente de salud, sale el director de FONASA, la directora, la ministra de salud, felicitándose porque tenemos la modalidad de cobertura complementaria. ¿Y quiénes no pueden acceder? Los FONASA, las personas que no tienen ingresos y que están obligadas a estar en la lista de espera para que después, ¿qué? ¿Los terminen borrando como lo hace el Soto del Río? Es indignante. Estaba mirando mientras exponía el doctor Acosta el Twitter de la ministra Aguilera, algunas notas de medios de comunicación y de portales a propósito de esta noticia del Hospital Soto del Río, y no encontré ninguna reacción del gobierno, ningunos dichos de la ministra Aguilera, ningún dicho del secretario, y han pasado, digamos, ya 17, 18 o 20 horas desde que se supo la noticia, y parece ser que el gobierno no le da la gravedad que esto tiene, porque evidentemente lo atifaba ya Jorge. Esto es una suerte de balde de agua fría para el ánimo festivo en el que estaba el gobierno hasta hace 24 horas por la aprobación de la ley corta de ISAPRE. La verdad es que la ministra Aguilera no había sido reconocida por tener una gestión demasiado notoria, de hecho más bien pasaba bien piola. Y claro, ayer estaba celebrando y en la noche esto la verdad es que pareciera ser que no hay ningún interés de hacerse cargo de esta realidad. Oye, y cuando hay un gobierno que te dice que la gran reforma que quiere promover a partir de octubre es la universalización de la atención estatal, que el gran proyecto que tiene en atención primaria es la atención universal. Y yo digo, ¿qué persona que está hoy día en ISAPRE va a quererse atender en el consultorio? Si son muchos pacientes del consultorio que se van a atender en las clínicas o en los centros médicos porque no lo atienden en el consultorio cuando corresponde. Entonces, hay una columna que conversamos el otro día que publicó Joaquín García el domingo y dice, mira, de un ignorante, una persona que no tiene idea del tema de salud, yo me pregunto, bueno, ¿cuántos de los políticos de izquierda que hoy día tanto dicen que lo que hay que hacer es que todos tenemos que irnos a FONASA, bueno, tienen a su familia o están ellos en FONASA? Ninguno. Están todos en ISAPRE. Entonces, si son tan malas y tan perversas las ISAPRE y son tan malas y tan perversas las clínicas, ¿por qué ellos se atienden ahí? Eso es lo que no se entiende. Además, sería interesante saber, por ejemplo, las personas de izquierda que se abstuvieron o votaron en contra
de la ley corta de ISAPRE, diciendo que esto lo iban a pagar los afiliados, que esto era un acuerdo impresentable, que con esto se perdonaba la ISAPRE. Primero, ver si es que estaban en ISAPRE o en FONASA, y segundo, si es que después de la aprobación de la ley corta se van a salir de la ISAPRE, porque supongo que si les parece indignante que les cobren más, y si les parece indignante que el gobierno supuestamente perdona a las ISAPRE, bueno, lo normal es que se vayan de ahí. Exacto. Pero la verdad es que el doble discurso de la izquierda termina derivando necesariamente en un clasismo, ¿no? Porque la libertad de elegir es para algunos, terminan limitando la posibilidad de una atención de calidad, oportuna, acorde a la dignidad humana, simplemente a los que pueden pagarla, porque lo más probable es que si insisten en la lógica de la universalización, la gente con recursos va a igual tener salidas alternativas. Entre ellos, la tremenda migración. Había una noticia, creo que un 30% de aumento de la contratación en los seguros complementarios. Sí. Es decir, la gente ya se está preparando, la gente que puede hacerlo porque tiene recursos ya se está preparando en caso que las ISAPRE o colapsen o bien se hagan inviables y por lo tanto sean injustificados seguir ahí. El problema lo van a tener las personas efectivamente que no pueden elegir desde ya, o bien que hoy día hacen un esfuerzo muy grande para poder atenderse en la salud privada, pagan un extra y que no van a dejar de hacerlo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, lamentablemente nos ponía aquí un auditor en el chat en YouTube, decía, Boric en la cuenta pública el año pasado dijo que iban a bajar la lista de espera en 323.000 personas. Y la verdad es que lo único que tenemos hoy día es la absoluta ignorancia respecto de por qué se produjo una eliminación, ya sea por negligencia gravísima o por alguna intención de ocultar datos. O a veces incluso para cumplir metas. O efectivamente, para cumplir alguna meta, en un hospital tan relevante como el Soto del Río. Y la pregunta, bueno, es quién asume las responsabilidades, ¿no? Yo no entiendo por qué nadie ha hablado para dar explicaciones como si esto no fuese importante. Mira, lo más indignante es que ayer decía el periodista de Canal 13, decía, nos comunicamos con el Ministerio de Salud. Ninguno quiso hablar. Ninguno quiso hablar. ¿Por qué el subsecretario de redes asistenciales no da la cara? ¿Por qué no da una explicación? ¿Por qué no está pidiendo el cargo de alguna persona frente a esta situación? Tiene que haber una responsabilidad política, se tiene que asumir una responsabilidad política. ¿Hasta cuándo el gobierno se ríe en la cara de los más pobres? Entre los pobres que tienen que, solo como alternativa para atenderse, ir a un hospital o ir a un consultorio. Esto es una verdadera vergüenza. Y lo peor de todo es que no han querido avanzar más solo por un tema ideológico. Solo por un tema ideológico. Y dicen, no, queremos hacer un sistema como el sistema inglés. Oye, si salió publicado hasta en las revistas internacionales más prestigiosas del mundo de la medicina, que después de la pandemia solo se duplicó la lista de espera también en el Reino Unido. Porque sabemos cómo funcionan los incentivos. Cuando tienes solo un solo sistema, ¿cierto? Estatal, no están puestos los incentivos para que se aumente la producción. Mira, un dato. Si Chile pudiera utilizar todos sus hospitales las 8 horas del día, de lunes a viernes, y se operaran a todas las personas como corresponde, podríamos producir 450.000 cirugías nacionales. Y con eso se termina la lista de espera en cirugía porque hay 350.000 personas en cirugía. Y nos sobrarían 100.000 más. Es decir, no necesitamos ni siquiera construir más hospitales, es usar los pabellones que ya están dispuestos. Pero lamentablemente eso no se hace. Y lo que dijo el presidente de los 330.000 personas, además nosotros en Res Público hicimos un estudio y 8 de cada 10 recibieron la cirugía. Pero hay un 20% que el propio ministerio reconoce que no la recibieron y que lo sacaron de forma administrativa también. Entonces ahí tenemos un problema bien grave porque en 2 semanas más vamos a tener todo el presidente dando cifras que no vamos a saber si son certeras o no. Hagamos la primera pausa comercial, doctora Costa. Estamos conversando en Nuevas Voces. Nos escribe, por ejemplo, Ramiro Gutiérrez. Dice, yo nunca voy a un consultorio ni para un resfrío. Prefiero pagar el bono de 7 lucas y ser atendido inmediato en un centro médico o clínica privada. Esa es la realidad de efectivamente de muchas personas, pero que no le gusta el gobierno, ¿no? Si el gobierno en esto siempre prefiere igualar para abajo y condenar a la gente a la indignidad de la atención estatal. Hagamos una pausa comercial. Hay una noticia que publicó Yerex Ante, la quiero dejar anunciada porque es bien delicada. Ministerio Público realiza investigación por posibles vínculos de Hezbollah con empresas en Iquique, particularmente en la Sofri. Hoy día salió contando el gobierno. ¿Qué creen que dijo el gobierno? Que desconocía los antecedentes. Bueno, obviamente que... Oye, pero si lo dijo hasta Patricia Bullrich. Efectivamente. Así que a la vuelta de la pausa conversemos un poquito de esto, por supuesto, de la situación nacional. Estamos en Nuevas Voces con el doctor Acosta. Vamos y volvemos aquí en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta y antes de retomar el tema que dejamos planteado, de que ya ha generado reacción entre los auditores, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa.
Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP con su video atención. Podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y antes de retomar la conversación, al tiro que saludamos siempre por la vida, pero no creo que se me olvide, porque nos escribe Elena Méndez, nos pone: buenas tardes, vengo llegando a hacerme una endoscopía particular, ya que en el Hospital del Carmen nunca nadie me llamó. Y eso que me diagnosticaron un tumor gástrico, tengo rabia y pena, Chuta. ya que en plena pandemia y queda ahí. Y después dice: yo también pago un bono de 7.020 pesos. Un abrazo a Elena, ojalá salga muy bien ahí su tratamiento, y esa es lamentablemente la realidad indigna que viven miles de pacientes en Chile. Y es interesante lo que han dicho nuestros auditores en YouTube, porque efectivamente, por ejemplo, para la atención ambulatoria, los pacientes de FONASA tienen aproximadamente una cobertura del 50% cuando se aceptan los bonos FONASA. Y por lo tanto, si alguien está en ISAPRE y se cambia a FONASA, mira, puede decir: ¿sabes qué? No es tan malo, voy a tener que pagar un poquito más. A veces el ISAPRE me cubría el 80, 90%, ahora me cubría el 50%, pero no es tan caro. Hasta ahí todo fantástico. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se tienen que hospitalizar, cuando se tienen que hacer una cirugía. Ahí la cobertura es apenas del 10%. Claro. Y una cirugía puede costar 3, 4, 5 millones de pesos, 10, 15, y te cubre 500 lucas. Y los otros 9 millones los tiene que pagar la persona catch. Y ese es un grave drama que no se resuelve con la modalidad de cobertura complementaria. Doctora Costa, ayer, contextualicemos a nuestros auditores, ayer ex ante publicó una nota que decía, titulada: Ministerio Público realiza investigación por posibles vínculos de Hezbollah con empresas en Iquique. Una investigación de carácter secreta, o que era secreta porque ya se supo, está llevando a cabo la Fiscalía por actividades comerciales en la zona franca en Iquique. Los movimientos de dinero levantaron las alertas del Ministerio Público, ante lo cual se está indagando las actividades de empresas que operan en la zona por posibles vínculos con Hezbollah. El gobierno no está en conocimiento de esta línea investigativa. Demos algunos elementos de juicio. Primero, el 25 de abril, después de sus dichos, de los que se tuvo que retractar, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, le entregó un informe privado, reservado de manera presencial a la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre supuestas actividades en Chile de Hezbollah, que es un grupo que ha sido declarado como terrorista por Estados Unidos desde 1997. Sabemos que en el Senado de los Estados Unidos, el senador Marco Rubio del Partido Republicano denunció el eventual vínculo de financistas de Hezbollah con actividades económicas ilegales en Chile, ¿no? Y hay un video circulando, sí, claro, que se supo. Por supuesto, lo que hizo el gobierno en su minuto frente a los dichos de, particularmente de Patricia Bullrich, fue pedirle que se retractara, que ellos no tenían antecedente nada. Oye, nota de protesta. Una nota de protesta efectivamente en materia diplomática, pero lo que hoy día se conoce es que el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación de carácter secreta, ¿ya?, sobre actividades comerciales de personas con origen o nacionalidad libanesa que podrían estar vinculadas o ligadas a financistas de Hezbollah. Nos escribe Andrés Muñoz en YouTube y nos dice: Tomás, los 2 iraníes detenidos en Chile con pasaporte falso, que también se conoció, que tenían pasaporte británico, que querían viajar a Inglaterra, se fugaron, y la fuente de información es la radio Bio Bio. La seguridad nacional está totalmente vulnerada. Bueno, efectivamente ahí hay un problema, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué contestó el gobierno para que estemos todos al día? Gobierno dice desconocer investigación de fiscalía. Tendrán que ser las propias autoridades las que puedan dar detalle. Eso, de momento, nosotros no tenemos ningún antecedente. Aquello sostuvo la ministra Vallejo ante esta información. Según Estados Unidos, habría presencia de Hatem Ahmad Barakat en la zona a través de sus hijos Ali y Maisá. Según Estados Unidos, este personaje, Hatem Ahmad Barakat, no tengo idea cómo se pronuncia, es financista de Hezbollah y está en un listado que incluye personas bloqueadas para hacer negocios por los presuntos actos terroristas o de narcotráfico a nivel internacional en que han estado involucrados. A ver, esta es una situación particularmente grave, ¿ah? Porque miremos primero cuál fue la reacción del gobierno, ¿ah? ¿Cuál ha sido la reacción del presidente? ¿Ah? Porque una de las cosas que dijo, ¿ah?, y con claridad, el senador Rubio en su intervención en el Senado de los Estados Unidos fue: ojo, que una de nuestras mayores preocupaciones ha sido la disposición pro Hamas, ¿ah?, y anti-israelí
que ha tenido el presidente Boric. Porque recuerden que el presidente Boric no quiso recibir las cartas credenciales, el presidente Boric cada vez que puede ha criticado la defensa que ha realizado Israel a propósito de los atentados de Hamás y además, cuando dice Patricia Bullrich que aquí no solamente era en Chile, en Iquique, donde habían presencia de Hamás, sino que también en la triple frontera, con Paraguay y con Brasil, que también había en el Perú. O sea, aquí había una preocupación genuina por lo que estaba pasando en la región. Así es. Bueno, y Boric, la misma semana que no es capaz de pararle los carros a Maduro, a propósito de lo que sucedió con Ojeda, ¿cierto? Con el teniente Ojeda aquí en Chile, a la primera de cambio le manda una nota de protesta a Patricia Bullrich. Por lo tanto, la disposición que ha tenido el gobierno y que ha tenido particularmente el presidente de la República frente a esta situación es absolutamente partisana. Absolutamente partisana. Y no hay que olvidar que Hamás y el terrorismo islámico ha ejecutado acciones aquí al lado, en Argentina. Lo que hicieron en la AMIA, lo que hicieron en la embajada, han generado actos delincuenciales y terroristas. Por lo tanto, saber que existe una vinculación con empresas en la zona franca y que puede haber algún nivel de financiamiento, o quién sabe, quizás en una de esas se puede armar el día de mañana algún acto terrorista, o que quizás puedan incluso tener alguna conexión, ¿cierto?, con otros grupos terroristas que hay en el interior de nuestro país. Uno nunca sabe, tráfico de armas, tráfico de drogas. Es especialmente grave. Es muy grave. Especialmente, por lo tanto, aquí es importante que se sepa todo y que esté toda la información sobre la mesa y que de una vez y por todas el gobierno haga algo y tome alguna decisión frente a esta situación. Es claro que tenemos un doble problema con este gobierno. El primero es que es inconsciente, no es capaz de dimensionar, de evaluar la magnitud de la crisis de crimen organizado, narcotráfico y presencia terrorista que hay en Chile. O sea, el gobierno no es consciente, no solo no tiene los antecedentes por la eventual participación de personas vinculadas, Hezbollah en el norte, sino que probablemente tampoco tiene mucha noción de la gravedad y de los vínculos que existe con el crimen organizado internacional y el terrorismo y el narcotráfico internacional de los grupos que operan en la macrozona sur. O sea, ahí hay presencia extranjera, ahí hay lucas que vienen de fuera, reconocidos. Oye, la foto que sacaba ahí Aitul con los líderes venezolanos. Entonces yo creo que hay un problema de conciencia. Con la FARC. Y por otra parte hay una incompetencia que es muy grave, porque lo cierto es que Chile está a punto de llegar valga la redundancia, a un punto de no retorno en materia de crimen organizado y de avance del narcotráfico. Y si es que Chile no es capaz siquiera de tener un mediano, razonable control de las personas que pasan por su frontera y de las personas que entran y salen de Chile, ya sea a través de negocios o por otras razones, la verdad es que es muy difícil controlar el orden público. Y hoy día, lamentablemente, este gobierno, que llegó con un discurso de fronteras abiertas, con un presidente Boric que decía que en Chile sobraban los chilenos, que la inmigración era un derecho, que no se podría hablar de inmigración ilegal, que había un derecho a la vivienda por cualquiera persona que entrara al país, aunque fuera ilegal. Entonces, la verdad es que eso es muy delicado. Yo creo que hoy día tenemos un problema objetivo, que es esta investigación, que es muy grave, o sea, realmente grave, porque son grupos terroristas, digamos... ¿En serio? Al más alto nivel, digamos, internacional. Suman a la evidente crisis migratoria en materia de frontera y suman a la presencia del crimen organizado, de la presencia del Tren de Aragua, de la presencia de otros grupos de América Latina que en Chile están absolutamente instalados. No es que estén entrando, no. Controlan territorio, hay poblaciones completas en las que ellos mandan, actúan sin presencia del Estado, varios de ellos en la impunidad, con poca... Al final el problema que sentimos los chilenos es que nadie tiene la sensación de que el gobierno se está tomando en serio este problema. Así es. No hay un Estado contundente, una fuerza de autoridad contundente que salga a decir... hasta aquí llega esto, vamos a disponer de todos los medios, todos los recursos, toda la herramienta y toda la voluntad política para atacar este problema en serio. Y lamentablemente el presidente Boric en eso ya ni siquiera es creíble. Entonces la situación es bien desesperanzadora. Y piensa tú también las implicancias que va a tener nuestra relación con Estados Unidos. O sea, ¿cuánto se ha hablado de que Chile puede perder la visa waiver, digamos? Oye, si el día de mañana se dice que hay alguna protección que le esté dando el país a grupos terroristas o a financiamiento de grupos terroristas, es una situación muy grave. Muy grave. Y lo otro que también es relevante considerar es que, bueno, uno ve y recuerda, bueno, cuáles son las prioridades del gobierno en estos temas. Así es. Lamentablemente siguen siendo que el presidente le responde por Instagram a alguien que lo critica porque hace la metamorfosis. O sea, el presidente está hoy día pensando en responderle a las críticas que hay por Instagram o por Twitter. El presidente está pensando de nuevo, ¿qué va a decir el 1 de junio? Si va a hacerse cargo o no del CAE.
Oye, pero si el problema hoy día no es el CAE, hombre. El problema hoy día es la inseguridad. Veíamos recién en televisión cómo le hacían, ¿cierto?, un robo de auto, ¿cierto?, a una mamá que estaba yendo a comprar con su hijo, la amenazan con pistola. O sea, hoy día todos tenemos un temor horroroso de que cualquiera de nosotros no pueda llegar vivo a su casa, que no pueda proteger a sus niños, que no pueda proteger a su familia. Entonces, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está la frivolidad habitual? La ministra del Interior, que estén preocupados de hacer un ministerio de la seguridad pública, y que la gran preocupación de la ministra del Interior es que ella siga teniendo potestades políticas. Obvio, y que la seguridad pública la vea un seremi. Si hoy día tienen poco poder los delegados presidenciales, imagínate cuando te digan que el representante del gobierno va a ser un seremi, no lo va a respetar nadie. ¿A qué reunión va a ir con cargo, con una digamos, representación de poder, con el comandante que esté a cargo si es que hay una zona de emergencia, o con el prefecto si es que hay alguna comisaría? O sea, no hay ninguna posibilidad de que se tome en serio. Bueno, y lamentablemente es que cada vez que uno ve que se acercan y se aproximan a estos problemas, esta problemática, es simplemente para la pose, para la foto, sin convicción, y cuando se trata de agregarle un poquito más de valor, caen en las mismas inconsistencias de siempre. Hagamos la última pausa comercial, doctor Acosta. A la vuelta vamos a entrar a conversar de política de lleno. Hubo varios análisis el fin de semana y una entrevista a Rodrigo Pérez de Arce, no sé si la leíste en La Tercera. Así es. De lo que ellos llaman el surgimiento de la ultraderecha, si bien él cuestiona el concepto. Ayer hay una entrevista de Eugenio Guzmán, que es un conocido analista político de la UDD, en Exante, que dice el momento de José Antonio Kast ya pasó. ¿No? Hay varios leyendo la situación política de la derecha de cara a las elecciones municipales, según cómo se están configurando los liderazgos presidenciales. Así que interesante analizar ese tema a la vuelta de la pausa. Estamos en Nuevas Voces con el doctor Acosta. En pocos minutos estamos de vuelta para el último bloque de conversación aquí en la 92.1 FM. De vuelta, doctor Acosta, en Nuevas Voces. Nos quedó pendiente una mención. Sí, no olvidemos saludar a Siempre por la Vida, porque compra hoy el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Y no olvides que el día 29, miércoles 29 de mayo, a las 9 de la mañana también será la presentación de este libro en la Casa Central de la Universidad Católica. Todos invitados a inscribirse en respublica.cl. Hay dos entrevistas que creo que vale la pena analizar, doctor Acosta. Una me imagino la leíste en La Tercera domingo, de Rodrigo Pérez de Arce, investigador del IES, del Instituto de Estudios para la Sociedad, que dice, titulares: entre el piñerismo y el castismo, Chile Vamos ha sido errático, no ha sabido cómo moverse. Ya es un análisis que tiene que ver con lo que se ha llamado el surgimiento de las ultraderechas. Yo ocupo el concepto de ultraderecha entre comillas, pues no lo comparto obviamente, y de hecho el mismo Rodrigo Pérez de Arce lo cuestiona. Y otra de Eugenio Guzmán en Exante, que es de ayer, en que dice el momento de José Antonio Kast, refiriéndose al momento político, ya pasó, ¿no? Dice, Kast no ha logrado posicionarse como el líder. Algunos han creído que su fórmula Milei podría funcionar. Porque le preguntan, ¿han habido fricciones para nominar al candidato en lugares como Santiago y Ñuñoa Providencia, a propósito de la situación de la centro-derecha? Dice, pero no recuerdo una oportunidad en que 8 exministros de derecha estén participando en una elección. Así es. No es poco. Por ejemplo, Jaime Belolio, Carla Rubilar, Sebastián Sichel y así sucesivamente. ¿Significa esto que el resultado está predicho? La verdad es que no, porque hay un problema que se llama republicanos. Así dice Eugenio Guzmán. Un análisis que va contra todo lo que han dicho las encuestas, que es que el republicano le gana a los partidos de Chile Vamos. O sea, de hecho, estaría subsidiando al sector republicano, hasta como dicen las encuestas. Pero en fin, esto siempre puede existir en la imaginación y en el análisis de muchas personas. ¿En qué sentido?, le pregunta el periodista. Y dice, claramente Republicanos es un partido que ha renunciado a sus pretensiones de ser gobierno. La caída de Kast en las encuestas es elocuente, con lo cual juzga un proyecto político en función de cómo van las encuestas, no en función de la decisión de un proyecto. Pero en fin, ya pasó el momento de José Antonio Kast, dice. Chile Vamos, en cambio, quiere ser gobierno en las próximas elecciones. Al mismo tiempo, la renuncia de republicanos a ser parte de un buque de futuro junto a la centroderecha los obliga a trabajar para el partido, y eso significa cierto grado de confrontación o conflictividad. Es probable que eso se traduzca en que la oposición pierda municipios importantes como Concepción y muchos otros lugares. Ese es el elemento complejo que enfrenta la derecha. Es
al menos interesante el análisis, doctora Costa. Mira, es interesante entre otras razones porque cuando, por ejemplo, hace 2 años atrás ganaron los republicanos. Hace un año atrás. Hace un año atrás, ganaron de manera tan contundente a propósito del Consejo Constitucional y sacaron una mayoría que nunca, ni siquiera en sus mejores sueños se lo imaginaron. Yo no escuché ni un solo comentario del mundo republicano que dijera que era el fin de Chile Vamos, que no iban a hacer ningún trabajo en coalición, que el momento de Chile Vamos ya pasó. Ninguna de las declaraciones rimbombantes que hay hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le temen? ¿Ah? Porque ellos mismos eran los que dijeron en esa oportunidad que se estaba prácticamente que asegurando un fracaso en la elección porque no iban en unidad, ¿te acuerdas? ¿O no? ¿Cuánto se dijo? Vamos en unidad, con una sola lista, como lo hicimos la vez anterior. Si no, se arriesgaba con dilapidar el 62%. Oye, pero acuérdate que los resultados están a la vista. El peor resultado que ha tenido el sector fue a propósito de la elección de la Convención Constitucional, un 19%, ni siquiera había un quinto de los votos recibidos por el sector. ¿Y cómo fueron? Todos juntos. Y el mejor resultado histórico que alguna vez haya tenido la derecha fue justamente cuando hubo competencia y con hegemonía significativa de los republicanos, 30 contra, no sé, 11 o 12 creo que eran los de Chile Vamos. Por lo tanto, en este contexto, todas estas tesis habituales que se dan digamos, de arquetipos, que se trata de aplicar la política internacional y casi que equiparar, que es lo mismo que Marine Le Pen, Milei y Kast, no se da cuenta de algo que los propios republicanos han hecho, porque incluso cuando José Antonio Kast fue a El Salvador, no cayó en la típica muletilla de decir, ¿sabes qué? Vamos a aplicar a rajatabla lo que está pasando en Salvador. Sino que dijo, mira, hay que ver en la realidad chilena cómo podemos aplicar algunas de las ideas que obtuvimos allá. Y esto es exactamente lo mismo. Lo mejor que le puede pasar al sector es que hayan varias ofertas, que las personas al final puedan decidir en aquellos contextos donde se puede decidir. Por ejemplo, en los concejales, por ejemplo, en las gobernaciones, y en los alcaldes habrá que tratar de llegar a la mejor alternativa porque solamente hay una sola vuelta. Pero estos chicaneos, como dicen los argentinos, este como juego de piernas, de decretar que porque lo dice el analista de la UDI, que en realidad lo mejor posicionado es Chile Vamos, no mirar ni siquiera las propias encuestas que ellos tienen, como la CADEM que comentamos también, que es la coalición política que tiene el mejor apoyo hoy día, por lejos, es los republicanos, el partido político de los republicanos, que le saca varios puntos, incluso a Chile Vamos. Por lo tanto, yo veo más bien nerviosismo, veo cierta preocupación, veo una falta de liderazgo, porque se nota que falta Sebastián Piñera. Porque Sebastián Piñera podía tener muchas cosas que hemos criticado más de alguna vez en este programa, pero era capaz de alinear y de resolver cuando había río revuelto en Chile Vamos. Hoy día eso no lo está ejerciendo Evelyn Matei y pareciera ser que está teniendo que surgir estos opinólogos que traten de mostrar una señal, pero que yo creo que es una mala señal, porque solamente debilita las confianzas que deberían crecer a la luz de las próximas elecciones. Yo fíjate que leo la declaración en particular en que explica el supuesto fracaso o el ya haber pasado el momento de José Antonio Kast. La primera frase no se explica, ¿no? Es una petición de principio. Él dice, claramente el republicano es un partido que ha renunciado a sus pretensiones de ser gobierno. Claramente, dice. La caída de Kast en las encuestas es elocuente. O sea, Kast hoy día está mejor en las encuestas de lo que estaba la vez que le ganó 30-10 al candidato de Chile Vamos, digamos. O sea, no, obviamente las encuestas no son el factor que determina si un proyecto político está aspirando a ser gobierno o no. De hecho, de eso no se sigue. El señor Guzmán podría justificar que él ve que el Partido Republicano no quiere ser gobierno y puede tener argumentos, pero de los que explica aquí no se dan. O sea, es mejor que los expresa que se los guarde, porque si no es difícil entenderle. Ahora, oye, y además, ¿qué significa? Que entonces la única forma de ser gobierno es como lo hizo el Frente Amplio. Claro. Diciéndole que sí, no oponerse a nada. Frente a todas las olas que vengan. Dice, Chile Vamos, en cambio, quiere ser gobierno en las próximas elecciones. Estoy de acuerdo, eso parece claro. Al mismo tiempo, la renuncia de republicanos a ser parte de un buque de futuro junto a la centroderecha los obliga a trabajar para el partido y eso significa cierto grado de confrontación o conflictividad. Eso es probable que se traduzca en que la oposición pierda municipios importantes como Concepción. O sea, lo cierto es que en Concepción, esto debe ser pura ignorancia de Eugenio Guzmán, porque no creo que sea mala fe, en Concepción hay un candidato independiente, que es James Argo, que marca cerca de 20 puntos en todas las encuestas. Y los que están compitiendo esa candidatura es la UDI, con una candidata que es hija de la ex senadora Van Rysselberghe. Sí.
cuyo hermano también es senador. Así es. Entonces, cuyo hermano es la senadora. Entonces, y que marca 8 puntos, o sea, 12 puntos menos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién sería el responsable de dicha derrota? ¿Republicanos que está apoyando un candidato independiente? O sea, ni siquiera el partido, que de hecho estaba en la UDI hasta hace 2 años. O la y que se salió de la UDI porque pensaba, entre otras cosas, que lo iban a bajar por un banco de o por la UDI familiar, que está llevando a un familiar, que no es una dinámica tan novedosa en la UDI, digamos. Entonces, ahí hay una pregunta que es importante, ¿no? Porque yo supongo que Guzmán tiene información equivocada sobre esto, o tiene encuestas en que efectivamente esta persona que se llama, si no me equivoco, Valentina Báez, marca más que James Argo, pero lo cierto es que no. Todas las encuestas que se han hecho públicas muestran que marca más James Argo como candidato. Entonces, ahí hay hay un segundo tema. Y el tercero, creo yo, es la tentación que hay en la derecha, y esto no solo Chile Vamos o los analistas, de poner la carreta delante de los bueyes, porque mucha gente muy entusiasmada con las encuestas. Es verdad que Evelyn Matei está con un liderazgo bastante indiscutido en las encuestas y marca muy bien para ser eventualmente la próxima presidenta de Chile. Pero falta mucho tiempo. Sí, claro. O sea, esto ya lo vivimos en la elección pasada. Evelyn Matei... Y con 2 versiones. Con 2 versiones. Evelyn Matei va a dejar de ser alcaldesa. Evelyn Matei tiene que sortear primero las elecciones municipales. Va a haber un reordenamiento de la composición de fuerzas, de la correlación de fuerzas en materia de concejales, en materia de core, en materia de alcalde. Hay comunas emblemáticas que se van a ganar y otras que se van a perder. No porque haya pelea en el sector, sino porque hay candidatos que derechamente les va a ir peor que a otros. Porque hay lugares donde el Frente Amplio ha hecho bien el trabajo, como Maipú. Y después falta todo un año de campaña. Y no sabemos cómo va a avanzar una serie de problemas. No sabemos en qué situación va a estar el sistema de salud chileno, no sabemos cuánto se va a profundizar la crisis de crimen organizado, no sabemos con qué propuestas van a venir de distintos comandos presidenciales, no sabemos si va a haber primaria en Chile Vamos o no. O sea, la verdad es que empezar a hacer política simplemente con la cadena del domingo es muy complicado. Y yo creo que aquí lo mejor que le puede pasar a la derecha es que hayan 2 proyectos políticos contundentes con sentido futuro que aspiren a llegar a la mayor cantidad de gente posible, con sus diferencias, con sus matices. Algunos nos sentiremos mucho más interpretados por el Partido Republicano y por ideas más nítidas y más claras, otros estarán en la lógica de Chile Vamos, de la buena gestión y de los acuerdos y el diálogo. Eso obviamente es opinable, pero lo que no es opinable es que nos conviene que haya más gente trabajando para llegar con ideas nuestras antes que con las de la izquierda. Pero para eso, todos estos análisis que quieren hacerse pasar como imparciales o hacerse pasar como académicos, la verdad es que no son más que una suerte como de petición de principio, de reafirmación de posiciones que en su justificación son muy débiles. O sea, este análisis es muy débil. Es mala la tesis, la argumentación no se sigue y el ejemplo concreto que ponen para respaldarlo es equivocado. O sea, no cuadra por ninguna parte. Entonces, puede que Juan Antonio Kast no gane las próximas elecciones presidenciales. A mí me consta que no está obsesionado con eso, porque ser gobierno no puede ser una obsesión. Pero sí tiene que ser una obsesión tener un proyecto que ofrecerle a los chilenos que mejore su calidad de vida y significa un cambio real respecto a lo que han sido los gobiernos de izquierda y lo que han sido los gobiernos de la centro-derecha también. Porque mira lo que ¿Queremos repetir lo que pasó en el gobierno de Piñera? Mira lo que dice. Nunca antes, yo no tengo recuerdo de haber visto antes tantos ministros siendo candidatos. Bueno, obviamente yo he comparado con la elección del 89 y la siguiente, había más exministros del gobierno militar, pero después no han habido gobiernos de derecha, exalcalde, exintendente. No han habido gobiernos de derecha salvo el primero de Piñera, donde no se vio, donde nadie fue candidato. Claro. Y hoy día él menciona 8, yo cuento 4, que es Rubilar, Sichel, Desbordes y Belolio. No sé cómo llegamos a 8. Yo tampoco. Tendría que ponerme a pensar. Pero mire, y además no puede ser un mérito en sí mismo, digamos. Permíteme un par de segundos también para otra cosa. El ninguneo, el ninguneo, por ejemplo, a Milei. No, tiene que ser como Milei. Milei ha dado una cátedra de cómo se hacen las cosas, no solo Milei, también Patricia Bullrich, que se dijeron de todo en la primera y en la segunda vuelta, en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta, de cara a la segunda vuelta, no se demoraron 48 horas. La gente del PRO, que sería como nuestro Chile Vamos, en dar un respaldo y un apoyo irrestricto a Javier Milei. Y hasta el día de hoy, incluso en la entrevista del fin de semana en el Mercurio, Milei digamos, dispensó ningún espacio para tirar loas a su ministra Patricia Bullrich. Qué distinto hubiera sido quizás el enfrentar la segunda vuelta de Boric Kast si hubiera sido lo mismo que hubiera hecho Sichel, por ejemplo. Y yo le pregunto entonces hoy día también a analistas, ¿cierto? Como los que estamos comentando, bueno, si el día de mañana pasa José Antonio Kast
o pasa otro candidato que no sea Evelyn Matei, ¿van a hacer lo mismo que hizo Patricia Bullrich? ¿Van a hacer ese apoyo restricto o de no van a empezar con estas críticas desde la derecha? Ha dado muestras claras, o sea, hizo campaña por el Piñera, digamos, estuvo defendiendo votos. Fue el primero en hacer campaña, por lo tanto, ojo con esto de pontificar con cómo se debería hacer la política cuando el récord que tiene, la verdad, es que deja mucho que desear. Yo creo que es interesante lo que se va a generar de cara a las elecciones. Yo creo que va a haber un ordenamiento de las fuerzas políticas, más allá de las encuestas, y yo espero además que ambos grupos, tanto el Partido Republicano como el Chile Vamos, se presenten buenas listas parlamentarias, pues muy importante tener mayoría en el Congreso, y haya dos buenos candidatos presidenciales competitivos en primera vuelta. Yo supongo que en Chile Vamos va a haber primaria, yo entiendo que Rodolfo Carter tiene ojalá hubiera. Pero yo creo que estos análisis que tratan de basar como de imparciales, al final lo que hacen es generar daño. Y hay que abandonar la lógica del cálculo político, ¿eh? Porque esto de que Lavín podría ser candidato, la candidatura espontánea, digamos, de María José Hoffman en la gobernación de Valparaíso, donde ya está de candidato Lucho Pardo, de RN, yo no tengo preferencia por ninguno de los dos, pero me parece que hay un problema de orden en Chile Vamos, antes quiere exigir, digamos, en otras partes. Entonces, yo creo que hay que meterle más cabeza a este tipo de análisis. Vamos a seguir sin duda conversando sobre eso de aquí a las elecciones también, que van a ordenar, ¿eh? Yo creo que las elecciones van a ser fundamentales, como ya se produjo antes, ¿sí? Hay que esperar que hable la gente. Mañana tenemos jueves de historia, doctora Costa. Con el profesor Alejandro San Francisco, ahí estaremos. Así que ahí nos reencontramos, querido amigo, le agradecemos su sintonía, sus comentarios, mucho ánimo a Elena ahí con su problema de salud, ojalá que salga adelante, a todos muy bien. Auditores. Gracias por su sintonía. Ya viene deporte en agricultura, así que quédense en la 92.1 y nosotros nos reencontramos mañana jueves, como cada día, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, chao. Chao, nos vemos.